Buenas. Seguimos ya enseguida con la siguiente charla. Gracias por estar acompañándonos. Sé que es prontito, un sábado, pero vamos ya con una charla súper interesante. Vamos a ver. Tenemos la siguiente charla. Hola, Sergio. Estaba viendo. Uy, me ha dejado sola. Buenos días, ¿qué tal? La charla siguiente me encanta porque es de una de esas preguntas que te haces no sabrías responder. ¿Cómo la Wikipedia guarda todos sus datos? ¿Cómo hace las copias de seguridad? ¿Cómo hace los backups? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo guarda todo el conocimiento humano? ¿No? Y además la persona que nos va a hacer esta presentación, esta charla, es quien lo lleva, así que genial. Háblanos un poco de Jaime, por favor, Sergio. Sí, bueno, Jaime trabaja como administrador de copias de seguridad, bases de datos en el equipo SRE de Wikimedia, que es la organización que está por detrás de Wikipedia, así que yo creo que es una persona súper interesante y que nos va a contar cosas que pueden ser muy curiosas, ¿no? Sí, seguro. Vamos, seguro que de esta charla salen un montón de preguntas y tomamos un montón de notas, porque, jolín, es que algo así, seguro que no trabajamos en aplicaciones tan grandes, la mayoría como lo que es la Wikipedia, y vamos a poder aprender un montón de esta charla. Bueno, Así pues que, damos la bienvenida a Jaime. eso es. Bueno, hola Hola, Jaime, buenas. ¿qué ¿Se me tal? escucha bien? ¿Se me ve Sí, bien? Perfecto, Perfecto. perfecto. Pues Tienes una calidad de imagen increíble. sí. Y me encanta el fondo, cómo se ve, me gusta todo, estás genial. es lo que tiene trabajar todos los días en remoto. Bueno, pues Genial. nada, Jaime, adelante y que vaya todo bien en la charla. Por aquí estaremos para lo que necesites y luego volvemos para algunas preguntitas, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Pues ahí voy. Como ha dicho, muchas gracias Sergio y Jimena por organizar todo esto. Yo me llamo Jaime, trabajo en Wikimedia. ¿Qué es esto de Wikipedia? Pues lo voy a explicar ahora, pero os quiero contar primero qué es de lo que voy a hablar. Lo he titulado Haciendo copias de seguridad de todo el conocimiento humano con Python y software libre. Parece que lo de todo el conocimiento humano es un poco... digamos, todo, hombre, Internet es muy grande. Pero realmente eso es lo que estamos intentando hacer en la Fundación Wikimedia. Intentar recoger todo el conocimiento, hacer una enciclopedia grandísima de todo lo que puede haber y ponerlo disponible de manera gratuita y de manera libre para todo el mundo. Esto es un poco lo que intentamos hacer con Wikipedia y con otros proyectos. Y os voy a contar la parte un poco que me toca a mí más de primera mano, que es cómo conseguir que eso que nosotros recopilamos, obviamente con la aportación de muchísimos voluntarios alrededor de todo el mundo, va a seguir existiendo en el futuro y no va a haber ningún problema, no se va a perder, realizando copias de seguridad y un poco cómo lo hacemos nosotros, exclusivamente usando software libre y en su mayor parte Python. Entonces, una de las primeras preguntas que decía antes es Wikipedia. La gente, cuando le digo que trabajo en Wikimedia, a veces no entienden muy bien lo que les cuento. Bueno, pues me gustaría explicar un poquito. No sé si en el chat conocen todos los logos que tengo aquí en esta transparencia a la derecha. Lo más seguro es que conozcan el de arriba a la izquierda, la bolita de Wikipedia. Es normalmente conocida, sobre todo en ambientes técnicos, muchísimo. Pero no es el único proyecto que hay en la organización para la que trabajo. Yo trabajo para una organización que se llama Wikimedia Foundation, traducido la Fundación Wikimedia. Es una organización sin ánimo de lucro, es decir, no somos una empresa que estamos para ganar dinero. Nos basamos exclusivamente en donaciones que hacen. La mayor parte de las donaciones son donaciones muy pequeñas de gente de manera individual.
Y la organización lo que básicamente intenta es soportar, digamos, dar los medios técnicos, los servidores, la defensa legal, un poco todo lo necesario para que la Wikipedia, que realmente los protagonistas de Wikipedia son, como ya decía, los voluntarios de todo el mundo que aportan su trabajo, su conocimiento a lo largo de todo el mundo, para que puedan funcionar. O sea, realmente nosotros en Wikimedia, la fundación, lo único que hace es permitir que eso funcione. Y yo estoy dentro del equipo de tecnología en Wikimedia, que básicamente se dedica a la parte técnica. En concreto, como bien decían los organizadores, estoy en el equipo de SRE, Site Reliability Engineering, que lo que hace es soportar básicamente los servidores, lo que antiguamente se conocía como administradores de sistemas. Ahora entra Python, y hablaré de eso un poquito más en detalle, porque ya esto no se hace a la antigua usanza, ejecutando comandos de Linux. Lo que se hace es a través de automatización, y en el equipo de SRE la mayor parte de esa automatización se hace a través de Python. Y bueno, dejo aquí una cita que es: imagina un mundo en el que cada persona en el planeta tuviera acceso libre y gratuito a todo el conocimiento humano. Y, digamos, esto es nuestro objetivo final. No solo en Wikipedia, sino en todos estos proyectos, tales como Wikimedia Commons o Wikidata, es recoger a través de aportaciones voluntarias todo ese conocimiento y ponerlo al disponible de todo el mundo. Algunos datos rápidamente para que veáis un poco el tamaño, ¿no?, de este proyecto. Tenemos unos 22.000 millones de páginas vistas en el último mes. Creo que estamos sobre el top 10 de páginas más vistas en Internet. Pero cuidado, porque somos la única organización sin ánimo de lucro de ese top 10. Todo el resto son normalmente entidades con ánimo de lucro, empresas. Somos la única, digamos, que nuestro objetivo no es ganar dinero, sino hacerlo por compartir conocimiento. ¿Qué se traduce esos 22.000 millones de visitas? Pues desde el punto de vista de infraestructura, nosotros lo vemos que varía un poco el tráfico entre 100.000 y 150.000 consultas HTTP por segundo. O sea, cada segundo tenemos que servir entre 100 y 150.000 requests. A nivel de aportaciones, 47 millones de ediciones el último mes. Como os decía, no solo es Wikipedia, ¿vale? Wikipedia la tenemos en muchísimos idiomas. Creo que es más de 300 idiomas, pero luego hay otros proyectos, Wikidata, Commons, todos proyectos libres, todos con licencia libre y todos disponibles de manera gratuita. Y ahora mismo, bueno, pues Wikipedia lo podéis encontrar no solo en la página web, sino cuando buscáis en Google os sale un enlace y un esto de conocimientos. Si preguntáis a Alexa, muchas veces coge los datos de Wikipedia y bueno, más para hacernos una idea del tamaño, 6,3 millones de páginas wiki en inglés. La Wikipedia en inglés es el proyecto más grande que tenemos a nivel de Wikipedias, y hay 6,6 millones de páginas, aunque en realidad, desde el punto de vista de infraestructura, hay un montón de páginas más y un montón de revisiones más que nosotros tenemos, porque de cada página se guarda todo el historial. Y luego, a nivel de interesante también para lo que voy a contar de copias de seguridad, mantenemos a día de hoy 77 millones de archivos libres, imágenes, vídeos, PDFs, y Wikidata, si conocéis el proyecto, hay 95 millones de ítems. Y bueno, una pregunta que me suelen hacer muchas veces es, bueno, ¿y todo esto cuánto pesa? ¿O cuánto ocupa? Por cierto, que tenéis en la imagen una instalación artística que se hizo de Print Wikipedia imprimida. Realmente no se imprimió la Wikipedia entera,
porque serían miles de volúmenes y no cabían en una sola habitación. O sea, estamos hablando de 7.000, 3.000, 7.000, 10.000 volúmenes, dependiendo del tamaño de letra, ¿no? Y sin imágenes. Y se imprimieron unos cuantos de ellos, creo unas decenas de volúmenes, y aún así te hace darte cuenta de lo grande que es Wikipedia. Desde un punto de vista técnico, realmente Wikipedia no es tan grande. Nosotros trabajamos, yo que estoy en el tema un poco más de storage, realmente no es tan grande. Nosotros somos casi small data, porque sí, hay muchos artículos, hay muchas imágenes, muchos archivos, pero realmente con el usuario típico mandamos unos poquitos de kilobytes a la vez. Entonces realmente estamos casi en lo que a la gente lo llama como small data. No somos big data, no manejamos normalmente en el día a día archivos de petabytes de tamaño. O sea, trabajamos casi normalmente con kilobytes o con mucho con megabytes. Entonces sí que tenemos muchísimos de esos, en muchísimos archivos distribuidos en muchísimos servidores, pero son archivos muy pequeñitos. Bueno, pues esta es la respuesta que he intentado calcular de cuánto pesa la Wikipedia o qué tamaño tiene. Entonces, miré el día 25, cuando estuve preparando esta presentación, cuánto ocupaba, ¿no?, en ese momento, porque eso varía y crece y a veces decrece. Y dividí un poquito por temas, no es lo único que hay, pero de cara a backups era lo más interesante. Y vi, por ejemplo, que en nuestro repositorio de Git, nosotros realmente mantenemos todos nuestros datos, incluido el software, en nuestros propios data centers. No usamos solo software libre. Y en la mayoría de los casos no usamos servicios de terceros como cloud o como CDNs. Tenemos nuestra propia infraestructura para todo. Pues en nuestro código Git, que es donde tenemos no solo MediaWiki, que es nuestro software que sirve para Wikipedia, sino todos los proyectos, tanto de voluntarios como de empleados para mantener la Wikipedia, había 56 gigas de datos. Luego está lo que tenemos en bases de datos, que sería la segunda y la tercera fila. Ahí tenemos 78 terabytes digamos, en formato texto, en formato original de contenido, lo que serían páginas wiki. Aunque pongo aquí el asterisco en tamaño aproximado, porque realmente esto, al guardarlo en servidores, hay que cortarlo en trocitos y no ocupa solo eso. Es decir, hay un montón de overhead, hay un montón de duplicación. Por ejemplo, las bases de datos igual se duplican entre 10 o 20 veces por centro de datos, porque hay que servir esos mismos datos a muchísima gente a la vez. Entonces, aquí solo estoy calculando, digamos, el tamaño que me importaría a mí de cara a los backups. Y aparte de esos 78 terabytes, tenemos más de 10 terabytes de metadatos. Esto sería, pues, cuentas de usuario, número de ediciones, todo lo que, digamos, se necesita para que funcione, ¿no?, la Wikipedia, no solo el wiki código. Luego, nuestro dataset, digamos, más grande es multimedia, que calculé en unos 380 terabytes y también es el más crece. Por ejemplo, en los últimos 30 días aumentó en 1,3 terabytes. Y luego, bueno, pues dentro de backups también calculé pues algo extra a nivel de configuración, un poco todo el overhead que hay para que son datos que queremos guardar, pero que no entran dentro de ninguna de las otras categorías. Insisto en lo de aproximado y un poco el comentario aquí de negativo. Normalmente todo lo demás siempre es up and down y siempre va creciendo. A veces con los metadatos, por ejemplo, en este caso pudimos optimizar y en el mes pasado, gracias al trabajo de nuestros DBAs,
pudimos reducir el tamaño, pero no es lo normal. Normalmente siempre vamos creciendo. Bueno, esta era un poco la idea de ese small data que tenemos en Wikipedia para que os hagáis una idea de cuánto nos ocupa. Vale, pues os he contado que nosotros usamos software libre, incluido para las copias de seguridad. Usamos Python. Ahora os voy a contar un poco cómo hacemos esas copias de seguridad. Bueno, muchos de vosotros estaréis haciendo ya copias de seguridad, tanto de datos personales como en los sitios de trabajo, y mucha gente se enfoca a hacer copias de seguridad, Hacer copias de seguridad no es lo importante. Lo importante es tener un plan de recuperación. Entonces, lo que es la implementación de las copias de seguridad realmente es muy poquito de mi trabajo. La mayor parte de mi trabajo es saber cómo vamos a recuperar y diseñar todo de acuerdo a cómo vamos a recuperar. Y luego hay una parte también muy importante de la implementación, que es probar que esas copias de seguridad funcionan, haciendo recuperaciones rutinarias y monitorizar que esas copias se hacen. Y eso es lo que mucha gente no hace. Y si no tienes pruebas, y no hablo solo de unit tests, hablo de pruebas en producción, de recuperar eso a producción y ver que realmente esas copias de seguridad están funcionando, pues vas a tener problemas como nosotros tuvimos hace años, de igual ir a la copia de seguridad y darte cuenta de que no tienes lo que estás copiando. Y bueno, ¿cómo funciona? Muy por encima, porque si queréis luego puedo detallar más si tenéis preguntas. Divido un poco las copias de seguridad en tres formas, ¿no? En tres, digamos, sistemas. Unas son las copias genéricas, las copias backups, varios que llamo aquí, que básicamente son copias del sistema de archivos, ¿no? Configuración o archivos generados que tenemos que guardar por si el día de mañana se pierden o se necesita una versión anterior. Bueno, para esto, como ya decía, usamos software libre. Lo que nosotros usamos aquí es Bacula. Bacula funciona con un agente que se instala tanto en los clientes como en el storage. Y básicamente nosotros definimos una política de copia de seguridad. El director se conecta al cliente, le dice al cliente que comience la transferencia al storage. Que tenemos en nuestro propio data center, y lo tenemos duplicado en 2 centros de datos, de forma que si por lo que sea el hardware o el centro de datos se pierde, tenemos disponible una copia en un sitio abundante de manera geográfica. Bacula es software libre y lo podéis usar vosotros también sin ningún tipo de restricción. Pongo más detalles de cómo hacemos la política, pero bueno, voy a ir pasando rápido. El segundo bloque lo he dividido en lo que realmente seguimos usando Bacula para el storage, pero en un tiempo de procesado inicial. Por ejemplo, las bases de datos tú no puedes copiar del sistema de archivos directamente, ¿vale? Porque acabarías con algo de lo que no puedes recuperar, que es completamente desincronizado. Si tú intentas hacer una copia del sistema de archivos de donde está guardada la base de datos, aquello lo más seguro es que no vuelva a arrancar. Bueno, pues para eso hay un tiempo de procesado extra que implementamos en Python y que usa software libre también, en nuestro caso MyDumper y Extra Backup, para hacer esa copia inicial y ese preprocesado antes de mandarlo a Bacula. Y en el caso del código, como también queremos que Git sea completamente consistente, en el caso de que se hiciera una copia justo cuando se está haciendo cambios, pues también usamos en el caso de GitLab la propia aplicación integrada en GitLab para empaquetarlo antes de mandarlo a Bacula. Insisto, ya me extenderé en toda la arquitectura si hay preguntas. Y por último, multimedia también requiere gestionarse aparte. ¿Por qué? Porque es una cantidad de datos muy brutal
y la recuperación, al contrario que todas las demás, no suele hacerse todo el dataset a la vez, sino recupérame un fichero o recupérame los archivos que se han subido entre esa fecha y esta fecha. Entonces, realmente Bacula no nos funcionaba bien para eso. Y lo que hicimos, bueno, no sé si os hubiese gustado usar el mismo backend que usamos para servir imágenes multimedia, que en nuestro caso es Swift, pero no tenía sentido utilizar el mismo software porque el software tenía un bug y ese bug nos hacía perder datos, no tenía sentido utilizar el mismo software. Entonces, normalmente nos gusta consolidar, pero en este caso utilizamos un sistema compatible, digamos, con el API de S3, Mini.io, de forma que tenemos un backend completamente distinto. Y esto requiere un preprocesado, una descarga y un análisis de nuestros ficheros antes de subirse a este servicio aparte, no online, no abierto al acceso de la aplicación. Y luego este proceso lo hacemos en 2 data centers de manera independiente, de forma que seguimos teniendo esa redundancia geográfica. También este preprocesado lo hacemos con Python. Entonces, voy a saltarme un poco la arquitectura. ¿Qué es lo que tenemos de Python, por ir acabando? ¿Qué es lo que tenemos de Python nosotros en SR? Bueno, realmente, si bien en gestión de configuración utilizamos Puppet, todo lo demás que es automatización, monitorización en parte, ¿no? De la parte que, por ejemplo, yo implemento de monitorización de backups está en Python. Orquestación, es decir, poder ejecutar un comando en los cientos de servidores que tenemos manteniendo esto. También está implementado en Python. Pegamento entre aplicaciones. Por ejemplo, realmente los backups no los hago yo, no los he implementado yo. Es decir, utilizo aplicaciones estándar como MyDumper, como Extra Backup, pero sí que Python nos viene muy bien para unir, automatizar esa ejecución de manera estándar. Y bueno, generación de estadísticas, generación de dashboards. No me va a dar tiempo de hacer una demo a no ser que haya preguntas dedicadas sobre eso más tarde. Pero sí que os quería enseñar un poco que realmente es Python lo que tenemos por debajo. Sí, perdona, Jaime, es que entramos al stream por comentarte que, bueno, hay alguna pregunta, pero quizás puedes aprovechar 5 minutitos, no sé, no sé si la demo te ocupa mucho tiempo. Vamos a terminar esto y, digamos, luego la integramos. Es que tengo que decir una cosa. Jaime es el ponente más disciplinado que yo he visto. Es la primera persona que respondió al correo, es la persona que terminó a las 9 y 5 minutos, a las 10 y 5 minutos, es tremendo. Bueno, Jimena tenía algunas preguntas para ti, sí. Bueno, si has acabado, creo que Jaime aún te faltaba. Sí, si me dejáis lo único 30 segunditos para terminar. Y claro que sí, claro que sí. Entonces, simplemente poner muy rápidamente las slides del software que nosotros hemos hecho, no solo yo, sino muchos de mis compañeros. Cumin, un framework de automatización escrito en Python. KubeBooks, sistema de automatización escrito en Python. WMF Backups, que es lo que y TransferPy escrito con voluntarios y también por mí para automatizar los backups. Todo esto os lo voy a dejar aquí con enlaces para que lo podáis ver por vosotros mismos. Y bueno, simplemente gracias por asistir. A ver si podemos responder algunas preguntitas. Nada, gracias a ti, Jaime, de verdad. Muy, muy interesante la charla. Y sí, ¿solo usáis MariaDB como motor de base de datos o tenéis varias bases de datos diferentes? A ver, esto es como cuando nos preguntan qué lenguaje de programación usamos y la respuesta es todos. Es decir, hay código de todos lados y en caso de bases de datos usamos PostgreSQL, usamos Cassandra, usamos
pero el motor básico para contenido y para metadatos, llamado metadatos, digamos, al contenido de usuarios, en todo relacionado con eso, es MariaDB. Y actualmente estamos migrando de MariaDB 10.1 a MariaDB 10.4. Entonces, ese es el motor principal, pero luego hay muchísimos otros sistemas de almacenamiento. Claro, imaginaba, por eso me había quedado con la duda. Antes has dicho, o yo me equivoco, que usabais, no todo es software libre lo que usáis, ¿verdad? Porque Cassandra no es software libre. Cassandra es software libre, ¿Ah, sí? o al menos discúlpame. la parte que usamos nosotros. Es posible Vale. que haya una versión Enterprise, o por ejemplo Elastic, técnicamente ahora no es software libre. Usamos Elastic para búsquedas, pero usamos la versión antigua que es el software libre, y creo que cuando hagamos un upgrade usaremos el fork, creo que de Amazon, que va a ser libre. Entonces, todo lo que hay en el centro de datos es software libre. Es más, todo lo que hacemos nosotros o que reutilizamos tiene que estar en un repositorio de Git abierto al público antes de que yo lo pueda llevar a producción. Todo. Qué genial. Qué bueno. Qué genial, qué genial. Pues, de verdad que muchas gracias. Voy a ver en esos enlaces si hay más detalles sobre la arquitectura de la Wikipedia, que me da mucha curiosidad ver cómo está montada por dentro. Y de verdad que un placer tenerte aquí y ha sido muy, muy interesante. Sí, Jaime, Muchísimas gracias. digo lo mismo. Mira, nos ha salido una preguntilla también. ¿Qué retos tenéis para el futuro? Nos preguntan. ¿En general o en backups? Porque me voy a ceñir a backups porque en general son muchísimos. De backups, pues, bueno, primero terminar, ¿no? Porque lo que tenemos hecho ahora, siempre, nunca, cualquier cosa que tú empiezas nunca la termina, ¿no? Siempre hay una forma de trabajar mejor, siempre hay una forma... entonces, ya estamos muy healthy, ¿no? Muy sanos a nivel de tenemos todo en backups. Ahora lo que quizás vamos a luchar es conseguir más redundancia. Ahora el proyecto que voy a empezar dentro de poco es tener algo almacenado no solo geográficamente, sino también en un sitio que sea completamente offline, que no tenga nadie acceso fuera de nuestra infraestructura. Y lo otro es mejorar el time to recovery. Porque claro, hay ahora mismo lo más habitual, lo ponía aquí en la slide, es recuperar, por ejemplo, una base de datos en 30 minutos, una base de datos de 1 o 2 terabytes, pero nos gustaría bajar eso incluso más, o una copia muchísimo más atrás en el tiempo, poder recuperarla muchísimo más rápido. Eso, digamos, serían los retos a corto plazo. Gracias por las preguntas y por la respuesta, Jaime. Yo también te quería preguntar, seguramente habrás pasado por encima, estoy súper liado en el backstage y no puedo atender casi a las charlas, lo siento. No, pero te quería preguntar, a nivel físico de hardware, entiendo que también tendrán sistemas RAID o sistemas de respaldo, ¿no? No sé si puedes comentar algo de ese tipo. Entonces, nosotros no usamos cloud de terceros, sí que tenemos nuestra propia instalación cloud, pero claro, está más para storage, no va tan bien, digamos, se usa más sobre todo para nivel aplicación. Entonces, a nivel storage, para backups, utilizamos servidores, digamos, normales y corrientes, no usamos tape, no usamos cintas, son HDs normales y corrientes. Lo que sí los tenemos es en RAID 6. RAID 6 para nosotros es suficiente, o sea, dos discos, digamos, pueden fallar antes de que se corrompa todo, porque también tenemos redundancia a nivel geográfico, es decir, si cae un meteorito en nuestro centro de datos de Virginia, seguimos teniendo otra copia de backup en nuestro centro de datos de Texas. Y ya digo, son servidores normales y corrientes, pues cada uno ahora mismo, los que estamos comprando, creo que tienen 170 terabytes de espacio en Dosu, que nos da bastante densidad, y son los mismos servidores que usamos para almacenamiento live, para almacenamiento en Swift, digamos, que es el que sirve directamente a los usuarios. Bueno, muy interesante, Jaime, gracias. Sí. Pues no sé, ¿alguna cosa más, Jimena?
Nada más veo por aquí en las preguntas. Cualquier duda ya sabéis que seguimos por Discord, que podéis hablar con Jaime por Discord. Y de verdad que muchísimas gracias, que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Hasta luego. Chao, chao.